Yo soy Paula, bienvenidos a Las Chonas Podcast. En este episodio tenemos a un invitado muy especial y es que queríamos cerrar esta temporada del modo adulto activado con alguien que ya ha vivido todas las etapas que las que nosotros estuvimos hablando, todos nuestros dramas, nuestras quejas, y también una persona que vivió otra generación, y queríamos como también comparar esos dramas que vivimos nosotros, los dramas actuales de las nuevas generaciones y las vivencias de las personas que ya han pasado por todas estas etapas y pues con 80 años de sabiduría aprender de él. Entonces queremos presentarles con mucho amor a nuestro abuelito Flaminio Molina, quien nos acompaña en este episodio donde cerramos temporada del adulto activado. Él ha sido un ejemplo para todos nosotros. Crecimos y tuvimos una infancia pues muy bonita, como ya lo hemos hablado, porque junto a mis abuelos, a él y a su esposa, viajamos, compartimos, aprendimos y queríamos traerlo a este episodio porque él tiene muchas vivencias por contarnos. Como lo decía, ya pasó muchas etapas de su vida, ya está pensionado, ya ahora solo viaja, pasea, y queríamos pues que él nos contara un poquito de su historia. Entonces, abuelito, bienvenido a nuestro podcast. Queremos preguntarle pues cómo está, primero que pues, se presente también, que la gente lo pueda conocer y sepa un poquito quién es usted. Con mucho gusto, es un placer para mí estar vinculado a este programa y como dijeron que es culminación de una etapa, ¿cierto? Entonces pues les agradezco que hayan tenido al abuelo al abuelo presente, agradecerle a Dios que he estado hasta el momento. Las historias son muchas, la memoria es escasa en este momento. Sí. Ya me da risa, sí, porque ya nosotros muchas cosas del pasado viven, otras se han ido, las presentes no tienen durabilidad. Uh-huh. Pero sin embargo pues hago el deber de que Dios me ayude, el Espíritu Santo nos ayude a llevar esta conversación al máximo y que sea el objetivo que ustedes buscan. Uh-huh. Y al mismo tiempo, como ustedes son ya escuchadas por muchísimas partes, aquellas personas que han seguido la programación, pues ojalá que lo que yo diga, comente, sea satisfactorio y también de comparación para la vida de cada uno de ustedes jóvenes, y que también tienen ejemplo de sus papás, de sus abuelos, y hay una combinación en esta charla. Espero que todo sea lo mejor. Bueno, abuelito, yo no sé si usted ya ha visto nuestro programa, nuestros episodios. ¿Usted qué piensa aquí de que sus nietas ahorita se dediquen a los podcasts? Bueno, pues a mí me llamó la atención y me llené de alegría de verlas, de oírlas, cómo llevan el mensaje a las jóvenes que nos están viendo en este momento. Lógicamente que hay adultos que se pegan al oído y escuchan y oyen, ¿eso qué es? ¿Qué conversación es esa? Para todos ustedes que nos están viendo, una de las decisiones también que quisimos traer como invitado a nuestro abuelo es porque él es muy reconocido en donde somos. Nosotros somos de Ocaña, norte de Santander, y en la provincia, en la región, él es una figura, un personaje reconocido porque se ha dedicado durante 30 años, estuvo siendo docente, y también desde siempre, desde que tiene como 17 años, se ha dedicado a la música y ha compuesto muchas canciones. El estiplista es un instrumento, creo que es autóctono de Colombia, que tiene 12 cuerdas, es un instrumento muy bonito. Él es reconocido por crear música colombiana, por cantar de las tradiciones y las costumbres que nosotros tenemos en nuestra región. Entonces, para todas esas personas que son seguidores de su carrera, también queríamos pues traerlo a él como invitado y pues compartir todas estas experiencias que él nos va a contar. Entonces,
tenemos preparadas unas preguntas. Angie, dale, inicia. Abuelito, queremos que nos cuente dónde nació, hace cuánto nació y un poquito de esa niñez y esa adolescencia, pues entendiendo que nosotros en uno de nuestros episodios hablamos de la diferencia en cada generación de acuerdo a cómo fuimos criados, a los juegos, a las actividades que rodeaban a los niños. Ahorita los niños tienen una manera diferente de vivir la niñez. Nuestra época fue diferente y claramente en la suya pues fue mucho más diferente. Entonces, pues nos cuente un poquito de esa historia suya inicial. Nací en San Calixto el 16 de febrero de 1945. A este momento, cumplidos ahorita el 16 de febrero de este año, sí, cumplí 80 años, que tuve el orgullo, la satisfacción de que la familia se reuniera alrededor de estos 80 y fui muy elogiado, galardonado, primero que todo por la presencia y el cariño, la nitidad que hay en las expresiones de cada quien, en sus regalitos, su obsequio, su conversación y todos los que estaban allí. Yo me sentía rey, dentro de todas las reinas estas que tengo, porque tengo 13 nietos. 12 nietos, pero incluyo una, como es criada de nosotros, está ahí dentro de ese, para mi concepto, ¿no? Entonces, nací en San Calixto, un pueblo frío, de clima frío en el sentido de que es clima frío, cafetero. Según los datos, San Calixto es el pueblo que más sacerdotes ha dado de la provincia. Entonces ahí, es decir, siempre, pues, es la religión católica y eso hay que respetar los conocimientos, los conceptos, la opinión de todos. Entonces, en ese pueblo nací yo, un pueblo muy, pues, muy tranquilo, como los pueblos de la provincia de Ocaña, ¿no? Son muy tranquilos. La mayoría conservadores, ¿vale la cuña? Entonces, ¿Usted era conservador? Soy. Sí, pero conservador de los buenos, ¿no? En ese pueblo mi niñez fue, pues dijéramos que bonita, ¿no? Porque no hubo, dijéramos que familias donde ha habido muertos familiares, matados, ¿no? Porque muertos sí los ha habido y hace poquito tuve la experiencia, pero matados de esa manera, no. Hemos sido siempre, tuvimos una expresión en el pueblo, dijera, distinguida, no por plata, sino por modo de vivir y de tener como ejemplo para muchos, pero hablo de esta característica propia de los Molina Vergel. Mi papá se llamaba Ramón Molina Pérez y mi mamá Amira Rosa Vergel Vaca. De allá vengo, de esas gentes nobles de ese tiempo. El hogar de mis abuelos, por parte de mi mamá, muy sencillos, sometidos a la parte económica, pues muy baja, pero trabajadores de huertas, del campo, unos, como en toda familia, hay unos hermanos ilustres, que se distinguen por sus conocimientos, su capacidad y que han tenido estudios. Entonces también soy de esa parte. Se me viene al momento el pensamiento de que nosotros, en mis hermanos, hubo conmigo 6 profesores, maestros de escuela. Entonces tenemos esa identidad con la educación y con esa, pues, bondad de Dios de darnos esa capacidad de ser maestros, de ser enseñadores, cultivadores de la cultura, y de una presencia social buena. Repito, no de ricos, pero sí de gente honorable, honesta. Abuelito, estuvimos hablando en otro episodio sobre las diferencias de las generaciones y queríamos como que usted nos contara cómo fue su niñez, porque entendemos que ahora los jóvenes, los niños sobre todo, se entretienen con un celular, jugando videojuegos, pero ¿cómo eran los juegos de su época? ¿Cómo se entretenían los niños? ¿Qué los ponían a hacer? Bueno, los niños, usted sabe muy bien que ese tiempo los hogares eran rígidos por una presencia del papá, y si había abuelo,
el abuelo también metía su cucharada, y entonces había esos aspectos, y había una rigidez, una conducta, una disciplina siempre dada a la honradez y a las buenas costumbres. Y en ese entonces los niños, la ligereza de ellos, el momento de ellos disfrutar y gozar, era prácticamente que se disfrutaba en los recreos en la escuela. El recreo de media hora, ahí echábamos pies, lazo, hacíamos de todo, pirueta, nos disfrutábamos del momento, porque en la casa éramos sometidos a una disciplina de orden, de trabajo, de silencio, porque está el principio de ordenarlo a uno, conducirlo mejor dentro de la comunidad y creciera con buenos principios. Entonces, el esparcimiento infantil, vuelvo y repito, en las escuelas. Yo tuve un sacerdote, Monseñor José Estanislao Salazar, muy rígido, sacerdote muy duro, pero él en sus enseñanzas, allá en ese tiempo, hablábamos ahora anoche que el asunto educativo se daba de 8 de la mañana a 11 y de 1 a 4 de la tarde. Entonces, ese sacerdote, me acuerdo mucho, que además de estudiar los lunes, martes, los 5 días de la semana, el sábado era un poquitico de algo en la casa, pero el domingo volvíamos a retomar la enseñanza de la catequesis. Y entonces el sacerdote era el que mandaba la parada ahí y tenía sus catequistas para enseñarnos. Pero el cuento mío es que él tenía algo especial. Nos hacía ir por ejemplo, a Lagunitas, una vereda de San Calixto, a Pueblo Nuevo, ir a un paseo. Y él, en la recreación, él es que ajuntaba la mochila de monedas de 2 centavos y de centavo, porque las de 5 ya eran costosas, ¿no? Entonces, de 2 centavos y 1 centavo, y acumulaba esa cantidad de dinero, y en un patio caliche en donde el campesino tiene para dónde extender el maíz para secarlo, o el frijol, el café, en ese patio caliche, me acuerdo mucho que nos reunió, pues dijéramos que 40 niños, ¿no? Y nos ponía a recoger plata. Entonces él nos tiraba las puñadas de monedas y nosotros a recoger, y entre más nos tiraban, más recogíamos. Y entonces, como él soltaba la risa de ver que todos en montonera, y él nos mandaba las puñadas de plata y nosotros recogiendo plata, monedas de centavos y de 2 centavos. O sea, la piñata. La piñata. Pero sin dulces, sino con plata. Esa piñata también. Pero no nos cascaba. Pues era para risas, ¿no? Pero usted me hizo acordar ahora una piñata que, como mi niñez fue un poquito traviesa, resulta que esa piñata, yo fui, claro, invitado, donde el señor se llamaba Rufino Obregón. Y, bueno, colgaron la vejiga, o sea, la mochila esa de los regalos. Sí, la piñata. Un costal. Ah, ya. Porque, bueno, al medio, al ambiente, pues eso lo decoraban. Y ahí lo colgaron. ¿Y a quién llamaron para reventar la piñata? ¿A usted? A mí. Vení, Flaminio, vení. Y yo tendría, ¿qué? 10 años. Bueno. Ay, Dios mío. Y lo que me sorprende es esto, que ya todos, ¿no? Y yo cogí el palo. Y claro que se abrieron, ¿no? Los niños y todo el mundo se abrió. Porque yo me acuerdo que le mandé un leñazo al bulto ese que estaba de dulces, y se me pasó la vara y se la zampé. Fue a un bulto de café que estaba ahí, menos mal que le zampé el leñazo, fue al bulto de café. Y ¡pum! Y el grito. Y yo me sorprendí, me esquivé un poquito, con cuidado que es. Me llamó la atención alguien. Bueno, yo seguí en mi recocha, hablando para términos ahorita, ¿no? En mi recocha, y brincando y saltando. Yo hacía muecas, todo eso. Y al fin reventé. Pero el cuento que me traigo yo es que menos mal que no le pegué a un niño o a una persona, pues lo habría roto. Bueno, ahora sí nos volvemos al principio. Los juegos de nosotros como niños, sí los hacíamos. Hacíamos el juego de sacar el nuche. El nuche es un gusano que da a los perros. Y a las vacas también. Y al ganado, claro. Perros y ganado. Y a los humanos también. Sí. Pero el nuche también. Entonces, el nuche, sacar un nuche, pues es coger y apretar eso que está duro, apretarlo duro, y
sacarlo. Sacar el gusano. Sacar el gusano. Entonces inventaron, no sé quién, eso sí, no sé quién fue, que vamos a sacar nuches. Ese fue un papá que estaba... Que los vio muy desocupados y dijo, bueno, vamos a sacar los nuches, un juego. En la calle. A los Y, perritos. en la calle, entonces nos sentamos en el andén, pues ¿cuántos niños? 8 o 10, pongamos, bueno, nos sentamos, cada quien, y comenzamos a empujar a aquellos para acá y a nosotros para allá. Entonces, a empujar de tal manera, sentados, empuje, y el que se sacaba, pues era el nuche que salía. Yo pensé que era que... O sea, Nietzsche era el que... Yo pensé que era que iban a donde estaba el ganado a sacar nuches. No, Eran sentaditos. sentados todos, niñas y niños, ¿no? Sí. Y entonces empujar para allá, y se contaban 8 niños, entonces 4 para acá y 4 para allá. Claro, Y- ese es como el jalar la cuerda, pero Sí. ustedes no tenían cuerda, sino que era con el cuerpo. Ahora le cuento lo de la cuerda. Entonces, de una vez salían, sacamos. Entonces, pero siempre la malicia había en que si yo me sentaba al lado, era que estuviera cerquita ahí a Julanita, ¿no? Claro. Entonces, bueno, malicia sana. Sí. Pues para que me la recostaran aquí y yo allá para ahí. También. Y yo era el nuche porque me dejaba sacar. Para que ella se quedara, claro. Sí, Claro. para ¿Cómo no- le iba a empujar usted a Oye, ella? no, siempre la parte... La cordialidad. La cordialidad y el respeto. Bueno, ese es un juego, el nuche. El juego del lazo lo hacíamos en la escuela. El profesor llevaba los lazos y nos poníamos a templar. Ahí sí salían desde primero a quinto. Y los más fuertes, pues más fuertes, y los menos, pues... Pero nos poníamos a coger de aquí para allá, 10 para allá y 10 para acá. Y coge el lazo y jale. A nosotros a arrastrar a aquellos, a traerlos para acá, y etcétera. Y los que ganaban, eso uno como no era plano, era de espalda. Y siempre uno ponía los pies en la seguridad de las raíces de las matas, del pasto, y ahí, hasta que lo sacaban a uno, lo sacaban y se llevaban el lazo. Ese es el juego del lazo, el juego del jugar a la bola. El equipo tal y el equipo tal. Entonces, tiramos la bola de aquí para allá a lanzarla y a cogerla, pero eran 2 grupos. Cuando la campana sonara, el que tuviera la bola, Ganaba. ese ganaba. Bueno, los juegos, y en la calle también jugamos al juego de la sortija. Y yo lo repito los términos que se usaba. La sortija pues, era una sortija, un anillo. Un anillo. Entonces hacíamos la rueda, niñas y niños. Eso lo hacíamos donde un señor que se llamaba Antonio Sarasa. Y ahí había muchas hijas de él, Sarasas. Habían 3 o 4 y hacíamos una reunión allá de niños. Alain, González, Ramón, mi hermano, no me acuerdo. Pero yo me vivía mi estilo en todas las vainas. Y entonces hacíamos el juego a la sortija. La sortija era que yo la tenía, ¿no? Ujú. Y yo daba la vuelta por comenzaba de aquí para allá, diciendo, viva la sortija, ahí va la sortija, ahí va la sortija, ahí va la sortija, o llevo la sortija, la sortija, pasaba por la espalda de cada una, y la que a mí entonces, y las manitas de ellos, niños y niñas, era atrás, haciendo congolo, ¿no? Yo pasaba por ahí y daba una vuelta, tomaba el pelo, porque no al principio tenga, no, y no 1, 2, 3 vueltas, la sortija, y llegaba, tan se lavaba la muchacha, y con que ella me cerraba la mano, ay, qué gusto y tal, y dejaba la sonrisa ahí. Entonces, ya yo sabía a quién se la dejaba, entonces llamábamos a otro, para que repitiera de mano en mano, diciendo, mire, decía así, tú come tripa, tú cagajón, tú que la tienes, tú me la das. Nada, no la tenía. Porque ese que salía a buscarla, No sabía. no sabía quién. Yo sí sabía quién se la daba. Pero, tú come tripas, tú cagajón, tú que la tienes, tú me la das. Y esa es, tenga. Y entonces, y ahí termina el juego. Y volví y repetíamos lo mismo.
sea, como un tingo, tingo, Más, tango, pero... eso, un tingo, tingo, tango, lo de hoy día. Jugamos, mira, ¿al qué? Al gato y al ratón, a los pollitos, la gallina culeca, ¿no? Culeca, bueno, los pollitos, bueno, todos esos jueguitos se hacían, pero no, eso no era constante, era una y otra, pero se hacía. Sí, claro. Entonces la niñez se jugaba así, y vinieron los juegos del trompo, la coca, el barrilete, todo eso. Yo quería preguntarle, usted decía que prácticamente solo jugaban en los recreos, entonces queremos que nos cuente qué pasaba si lo veían a ustedes como desocupado en la casa, qué lo ponían a hacer. Pues ahí mismo, están de brinconcitos, los mandaban, nos entrábamos y nos regañaban. Si no nos daban, nos regañaban, porque hay que hacer oficio. Entonces los niños nos ponían a hacer oficio. Si había que limpiar café, pues a limpiar, ¿no? Aquí, había un castigo de sacar el arroz de las pepitas de pimienta, por ejemplo. Un pucho. Sí. Eso en la mesa, a sacar el arroz de ahí, al arroz y lo otro para allá, como castigo. El frijol del maíz, etcétera, ¿no? Todo eso también como castigo, a limpiar. Es decir, había unas disciplinas de orden en la casa, las cuales esa disciplina se alargaba al hijo mayor. Al hijo mayor, el hijo mayor era una orden en la casa, era la voz del papá. Y así teníamos que hacerle caso a él. Al hermano mayor. Al hermano mayor. Y si era una mujer, pues también. Ellos recibían eso sin proponerlo, pero lo hacían. Papá, Julanito, ya ves que si tu papá llega ahora y no estás estudiando, bueno, lo reprendían a uno por muchas cosas, y mucha disciplina, mucho juguete. No les gustaba que los niños estuvieran en el patio jugando. Eso era así. Sí. Y si yo cuento esto, los que me están oyendo, papás o mamá, etcétera, recordarán que así era. Hoy día no, hoy día es que no llore, y para que no llore el celular, o para que no llore el dulce, y lo entretienen, pero en ese tiempo era duro. Claro, o sea, se ve un contraste muy amplio entre la disciplina, sí. Eso fue como en los 50. De ahí para atrás. Sí. Sí, disciplina y castigo. Y castigo. Y ahorita porque es un exceso de libertad. Entonces, no hay un equilibrio entre la disciplina extrema, pero el ocio y la libertad extrema. Entonces, creo que uno debe buscar ser disciplinado, porque algo importante era lo que usted decía, y era que los niños eran muy educados. Por como era un régimen tan estricto, entonces se sabían comportar en la calle, en la misa, sí. Se sabían comportar donde el vecino. ¿Por qué? Porque usted sabía que si usted se portaba mal, tenía no solo al papá, sino que al abuelo y al hermano mayor que le jalaba las orejas. Y también como ese respeto a la autoridad. Ahorita vemos que los profesores luchan con los alumnos, porque como que el respeto a cualquier figura de autoridad se ha perdido, y en ese entonces respetaban a todos los mayores. Había mucha disciplina y castigo. Entonces la libertad era poca. Y sí. De ahí de los hijos que se volaban. Claro, por tanta opresión. Disciplina, sí. Eso, entonces las mujeres... ¿Tuvo hermanos que se volaron? No. Ni tampoco que en ese tiempo decían que Toño se robó a Lucía, Ah, o sea, cuando se la llevaba jovencita, sí, que se casaban a escondidas. Era robada. ¡Ay! O sea, no salía casada, salía robada. O sea, el hecho de ponerme de acuerdo con ella para que nos voláramos, nos fuéramos, es que el decir que Julano se robó a Julana. Ay. Se la robaba y se la llevaba. Sí, claro, ya empezaba su nueva vida, su nuevo hogar. Y la buscaba el papá, la mamá, o dejaban así. Pues y sí. Cuando los reunías y depende el criterio que hubiera en la casa, el orden, la llamaban, ven, se van a casar. Claro. Y el cura, bueno, entonces eso era otra cosa. Se iban, se volaban, no aguantaban el castigo. Claro. O había una salida que era servir a la militar. Al servicio militar. Cuando cumplían en aquel tiempo, los 21 años, cumplían ya adultos, ¿no? A los 21 se iban. O ya bajó a los 18, claro. Entonces ya para prestar el servicio militar. Entonces ya ahí salían, se iban también. Sí. Bueno, y así. Bueno, ya hablamos de la niñez, sabemos que fue muy estricta y que fue difícil, y también que no había tanto acceso
a la educación como ahora. O sea, ustedes sí tuvieron acceso, pero no todo el mundo continuaba ese proceso de formación, como ahorita que lo hablábamos. Un niño ahorita desde los 4 años, 3 años, 4 está en un jardín, pasa a ser primaria, secundaria, se gradúa de secundaria, empieza la universidad, no basta con la universidad, hace posgrado, maestría. En cambio, en su época, primero los niños empezaban a estudiar tarde, ¿no? Usted nos contaba que por allá a los 10. Que el niño entraba a hacer el primero cuando entraba al uso de razón. O sea, El uso es un término que, bueno, el uso de razón es cuando ya la niña o el niño llega a los 7 años. Y eso es como que tiene su sí, que ver, ¿no? Entonces, a esa hora, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces, de primaria. de 7 hasta los 12. 12 o 13, sí. No, y tampoco. Unos, esa Sí. disciplina. Otros a los 10 años, 12 años, hacer primero. Claro, entonces ya estaban grandes. Ya de pantalón, casi que para... una costumbre que había era el del pantalón al hombre, cuando cumplía los 21 años, y creo que tocaba que más antes, porque a los 21 años ya un hombre está cubierto de vellos, ya es un hombre que habla fuerte. Sí, a los 15 ya los hombres tienen ese cambio. El cambio, sí, bueno, entonces era cuando se largaba el pantalón. Que Julanito de tal, ya tiene los 18 y se va a largar el pantalón, era una fiesta disimulada que se hacía, porque ya era hombre. O sea, ustedes estaban en mochos. En mochos, todo. Elegantes, pero mochitos Sí, siempre. Bien vestiditos. Depende de la plática que La diga del economía. hijo de don Julano, pues bueno. Ok, entonces cuando ya el niño dejaba de ser niño y pasaba a la adolescencia, casi adultez, ese pantalón ya no usaba más mochos, sino que le compraban pantalones largos Claro. y se hacía una fiesta interna. O sea, era como, ay, ya no usa Sí. mochos. Sí, ya está hora de casarse. Ya estás hecho. Ya estás hecho. Ya estás hecho, ya estás hecho. Ya está muy volantón. Y las muchachas, las niñas, pues sí, las mujeres siempre, que hoy dicen, una muchachita de 15 años y se casó, se fue, ¿por qué? O sea, nos alarmamos, Sí, nos alarma eso, pero en ese tiempo lo mismo. claro. Muchachas de 15 años ya conseguían, y no un joven, ya un de 15 años con un hombre de 40 años, Claro, ya con hijos, y se casaban con ellas. claro. Eso era así la disciplina, el hombre siempre como más mayor, ¿verdad? Eso se usó. Se Ya, usó. se usó. Claro. Y ahorita no se permite una niña de 15 casarse con un hombre de 25, ya está No, mal visto. No, está mal visto. Ya está mal Ya visto. se ve mal. Sí, claro, y porque se entiende obviamente por el tiempo y los estudios que se han hecho, la madurez de los adolescentes, la madurez de un adulto. Sí. Entonces ya como que eso no está bien visto por muchas dinámicas que, bueno, no vamos a tocar ahorita, pero en esa época digamos que eran bien vistas. Y lo que había también era que el hombre se casaba o tenía mujer o hijos y se enviudaba. Entonces no buscaba una viuda o una más, no, sino venga para atrás, de 20, 18, Claro. bueno, Alejo Arenas, con la tía Clara, que es la tía de su abuela, ella se fue de 15 años con él. Y ya tenía ya 5 hijos. Y qué duro. O sea, aparte de Sí, que se casaba eso- joven, ya era madrastra. Ya era madrastra. A ayudar a criar los otros. Y luego ella embarazarse de los propios. De y los criarlo. propios, llevando los propios para la escuela y llevando el de ella aquí adentro. Claro. Eso era un orden, una cosa que había, Pues, que hubo. lo que decíamos también, el hecho del acceso a la educación, las mujeres como que estaban muy enfocadas a que usted va a crecer y va a formar hogar, usted va a ser ama de casa. O sea, sí habían mujeres que trabajaban, porque usted nos comentaba que su hermana mayor fue maestra y ella los ayudó a ustedes a salir adelante. Pero no era como que todas las mujeres decían, voy a ser maestra o voy a estudiar para ser secretaria del alcalde, no. O sea, eran como muy pocas, porque todas ellas estaban esperando después de los 15 entrar al mercado matrimonial. No, en ese tiempo era que la muchacha de 15 años ya estaba buena para casarse, para tener marido. Qué duro. Sí. Y nada que la niña, por ejemplo, mi hermana Élida, ella fue allá en San Calixto, fue profesora de San Calixto, pero ella siempre se distinguió porque mi papá era un señor de orden, de disciplina, serio, de un criterio muy bien formado, fue un hombre de administraciones públicas, alcalde, juez, bueno, etc. Y entonces él con Élida era porque era la niña, La mayor. la mayor, porque se hace Alcira y Cecilia muy atrás.
Entonces ella era la mayor y era la consentida de él. Y eso sí, el estudio primaria, mi hijita se va para Ocaña a hacerla de profesora. Y sacó el grado aquí en la normal, de aquí a Ocaña. Se graduó como profesora. Ella. Pero porque él... Porque mi papá era un régimen así. Don Julio Zambrano era otro señor, también de buenos conocimientos, una personalidad en el pueblo. Don Misael Calderón, Antonio Sarasa. Bueno, entonces bregaban para que las hijas se salieran a estudiar. Pero más que todo, no es que la mujer es para que tenga hijos, para que tenga hogar. El hombre sí, el hombre sí. Entonces la educación para la mujer era poca en los pueblos como esos. Claro. Ya Ocaña, pues ya no en ese tiempo. En ese tiempo ya sí. No. Entonces ya ahí pasa usted, digamos, de niño a adolescente, se viene para Ocaña, ya no vive, como lo contaba, ya no vive allá en San Calixto. Esa es la otra etapa. La etapa de La adolescencia. Usted era juventud. volantón, como decimos aquí, Sí. o sea, adolescente ya tirando adulto, Sí. como 16, 17, vino a estudiar, porque pues por lo que usted decía, su papá o la familia en la que usted se crió era como que el estudio era importante, y muchos, usted decía, 6 de sus hermanos, o sea, 6 con usted, fueron maestros. Hay uno que es abogado. 2 abogados. 2 abogados, sí, 2 abogados. Entonces... 3, Vladimiro. mi hermano. 3, o sea, casi todos estudiaron, Sí, prácticamente sí. No, todos. sí, todos pararon por el bachillerato. Mínimamente el bachillerato. Ok. Solamente César Tulio no tuvo universidad. Tulio, Álvaro y yo hicimos cursos de educación. Claro, de educación. Pero el resto sí fueron estudiados ya. Estudiados. Entonces, bueno, ¿cómo fue esa etapa? Y de entrar a la secundaria, prepararse como docente y de saber que a partir de ahí pues ya era un adulto, ¿sí? Porque venimos de ese proceso de que con la familia, el hermano mayor era el que mandaba, ¿sí? Y ahora viene a estudiar aquí, a prepararse, a pensar en familia usted. Entonces, ¿cómo vivió esa Sí, temporada? entonces, mi papá murió y entonces ya mis hermanos y Élida, mi hermana, comenzaron a pensar en nosotros. ¿Cómo sacamos a estos muchachos de aquí para que estudien? Mi hermana Élida fue la que tomó la batuta en eso, y mi hermano Felipe también y Josué. Pero hablo de mi hermana Élida, que fue la que, inclusive hace poco conversé con ella y me dijo, acordate, niño, que yo vi que voy a decirle, ¿cómo no? Te agradezco mucho. Ya cuando yo cumplí los 17 años, fue cuando ya hice la primaria, hice hasta cuarto primaria en San Calixto. Cuarto y primaria teniendo ya 16 años. 16 años. Éramos burritos jóvenes. No, así se vivía antes. No, pues, así claro, se estudiaba. Comparando. Sí. Entonces, me mandaron para acá a hacer el quinto de primaria, que lo podía haber hecho en San Calixto, porque mi hermana era profesora. Entonces me mandaron, para acá, y me vine. Y entré al Colegio Caro a hacer el quinto preparatorio, a hacer el quinto para entrar a ser primero de bachillerato. Mi hermano Josué fue profesor mío ahí en el Colegio Caro. Entonces, hice primero, segundo, bachiller, tercero, ya y el cuarto. El quinto y el sexto ya me colocaron en la normal de varones. Francisco Fernández Contreras, normal para varones. Allá fue que fui a estudiar yo. Y allá hice yo el primer semestre y el segundo. Y el quinto y el sexto, ya mi mamá se fueron de aquí a Ocaña para Bogotá, por allá. Entonces a mí me mandaron a estudiar a Nocaima, pueblo de Cundinamarca, donde hay una normal igual a esta acá, normal nacional de Nocaima. Allá hice los 2 últimos años. Y allá fue donde se preparó como docente. Como docente. Sí, normalista superior, llamar. Ah, sí, usted es normalista superior. Normalista. Bueno, y entré en la etapa de trabajo. Vino el asunto ya del matrimonio. Pero bueno, entró, vamos a hacer ahí como la aclaración, ¿no? Sí. Ahí cuando usted se graduó, me dijo que tenía 20 y pico de años, ¿no? 22, no más, 25. Caramba. Porque usted antes de irse de aquí a estudiar a Nocaima, ya usted conoció a mi abuelita. Sí. Sí, claro. A los 21. Usted conoció a abuelita 21 y ella tenía como 16. Sí. 15. Ella, yo llevo 6 años,
Ah, sí, ella tenía, si usted tenía 21, ella tenía 15. Bueno. Ahí se hicieron promesas de amor. Pues, sí. Porque de qué iban a vivir, Sí. de puras promesas. Nadita, de nadita, y que ¿cómo así que me vaya con vos? Ay, usted le dijo que se fuera con usted. Y yo sí. ¿Por qué no nos vamos? Se la iba a robar. Usted se la quería robar. Oye, ¿por qué no nos casamos? Pero le hablé de matrimonio. Ah, bueno. ¿Por qué no nos casamos? ¿Cómo casarse usted conmigo? No es que se case conmigo, no es el caso, sino que usted está estudiando. Y sus estudios, primero se educa, se estudia, saca su normal, su profesorado, me trae el diploma y ahora sí me caso con usted. Vea, hay que aclarar aquí, abuelita visionaria. Sí. Sí, aunque ella no estudió eso como hasta Quinto, hasta quinto de primaria, pero ella dijo no. Sí, porque yo creo que ella pensó, bueno, nos casamos. ¿Y de qué vamos a vivir? Es que usted, ¿cómo es usted haciendo Cuentas alegres. casas en el aire? Sí, y ella es sí. como muy aterrizada. No, claro, ¿sí? En su más de momento, plomo que yo. claro, no, porque usted estaba enamorado, usted, uy, del amor vivimos. Pero ella dijo no. Y ella nos fue sacudimos. ella fue muy consciente, como, no, usted vaya y termine, ya usted lleva un proceso, y eso es como, qué bonito, ¿no? Que ella le dijo, bueno, vaya, y claro, la motivación para usted era, tengo que graduarme porque necesito devolverme para Ocaña con mi título para que ella se case conmigo. Ah, sí, yo me Sí. gradué, sí. Entonces, bueno, pasó Y esa- me, ese era el me plan. gradué y me vine a trabajar acá. Bueno, una pregunta. Ahorita nosotros las relaciones las construimos por la cercanía, por el WhatsApp, por Ah, la sí. llamada telefónica, pero en ese momento ella aquí en Ocaña y Bogotá queda de Ocaña como a 12 horas en este momento. En esa época eran más horas porque los buses no eran y las carreteras estaban terribles. Entonces, ¿cómo hacían ustedes para comunicarse? Coméntenle aquí a la gente que nos ve. ¿Cómo se ¿Verdad comunicaban? que estamos...? Es que ahorita en esta época nos llamamos por celular o Sí. videollamada, pero en esa época sí. no había teléfono fijo. Se acuesta uno y llama a la novia al celular y ahí conversan 2 o 3 Claro. horas. Bueno, eso En es lo esa moderno, época, ¿eh? no. Eso es lo actual. Eso es el avance de la ciencia, ¿no? Ajá, y de la De tecnología. la tecnología. Entonces, existía, el medio de comunicación era telecom. Por telégrafo, Telégrafo. por telégrafo y por teléfono. Ok. Telégrafo Marconi se llamaba. Marconi Grama, que le enviaba uno y cobraban por sílaba. Por sílaba, según no, pero es que te amo mucho. Son 4 sílabas. Entonces, como ellos tienen que repetir te, unas teclas, el lenguaje Morse. Sí, Morse. Entonces, eso, así nos comunicamos, por Marconi, ¿no? Bueno, y por cartas. Pero el dilema mío era que yo me fui a trabajar como maestro a un pueblo que llamaba Jacopí, y de Jacopí a la escuela, que quedaba en una avenida que llamaba Pueblo Nuevo, habían media hora, 20 minutos, media hora del pueblo en bus, mejor dicho, como decir, de aquí Ocaña a Pueblo Nuevo. Ok. Y de Pueblo Nuevo para allá, 7 horas en mula. ¿Dónde usted estaba trabajando? Sí, con mi hermano Álvaro. 7 horas en mula. Sí. Una vez le hicimos a pie, pero Jesús, entonces dijimos, no, si no nos dan... ¿Una mulita? Sí, hablamos con la comunidad, ¿no? Hicimos Claro. reunión del magisterio, ¿verdad? Con los campesinos, y les pedimos el favor que colaboraran, Claro que nos ayudaran. Sí, entonces don Antonio, bueno, nos prestaban las bestias. Pero entonces a mula. ¿Y qué? Pues no era que cada 8 días el mes completo de trabajo Claro. para volver a Ocaña, para volver Al pueblo. Al pueblo. a Jacopí, a reclamar el sueldo. Simplemente a eso. Sí. Porque que reuniones de maestros ¿cómo se llama? Sí, salir al pueblo a manifestaciones. Sí. No, eso no. ¿Qué? No había nada de eso. ¿No? Y ya los guerrilleros, bueno, entonces unos chusmeros, pues Ah, habían decían de chusmero. chusmeros. Entonces resulta que ya esa era una demora de casi mes y medio para ir a ver si mi tía Mari, mi Novia, la novia, me había contestado la cartica que yo le mandé. Y ¿Sí? Entonces, un mes o mes y medio en espera que llegara. Cuando ella hace la carta para que llegara a mí, otro mes y medio, 3 meses, es decir, cada 3 meses cada 3 meses llegaba una carta. una carta. O a veces que me mandaban Marconi y llegaba el Marconi a la oficina.
Y a usted le tocaba esperar Esperar hasta... que yo llegara para cobrar. Eso, Bueno. eso era un amor muy lindo, muy duro, Pues muy sí, fuerte. un amor muy fuerte. Para aguantarse uno. Cada 3 meses sí. Sí. Bueno, entonces, el amor prosperó, o sea, estuvieron sí. ese tiempo mandándose cartas y listo. Entonces ya usted se gradúa y ahora vamos a hablar de que ya usted dijo, bueno, yo soy profesor, Sí. ya has graduado, Ya tengo tengo unos que ahorritos, mantenerla. ya tengo con qué mantenerla. Entonces viene ese proceso de casarse y hacer familia. ¿Cómo fue? Bueno, entonces, ya, porque yo venía acá, venía en vacaciones a visitarlas. Una vez, desde enero hasta julio, vacaciones de julio. 6 meses, a veces duré un año sin venir. Eso era tremendo, ese amor salía por los poros. Claro. Y confiando uno en que la persona se fuera fiel, Estaba firme esperándola. firme, claro. Y ella confiando en mí, ahí ya como pero el hombre como el hombre, entonces ya es, bueno, no lo podemos quitar, ¿cierto? Entonces ya vine, fue cuando vine vine yo con mi mamá a proponerle que sí me iba a casar. Este año sí nos vamos a casar, pero en diciembre, pues todo el año, esperando. Bueno, sí, y cuando ya hablé con los suegros, pedí la mano, Ahora sí, legalmente. sí, legalmente, por palabra y compromiso, y ahí fue cuando nos casamos. Ella, claro que sí. Ella lo estaba esperando. enero. Ella me esperando. Se casaron en enero. En enero. Del 72. 70, no sé, 1972. en el 73, mitad, porque fue en enero. Imagínense, llevan 50 y... No, 52. 52 años. No, ya, Casados. estamos en eso, no, estamos andando a los 52. Van andando los 52. Sí. Listo. Y bien, entonces se casan. Mi abuelita queda embarazada de una vez. Sí. Tiro fijo. Tiro fijo de una vez. Embarazada. Abuelita fértil. La mujer en la casa, Fértil. fértil. Sí, bueno. Bueno, entonces ustedes se van porque usted estaba trabajando en otro lado, Claro, ¿no? ahí fue cuando claro, nos casamos y el día nos fuimos, y al día siguiente, Se fueron. maletas. Y se fueron y empezaron la vida de casados. Exacto, y Mari volvió aquí a Ocaña como que, pues con Ángela, con Elber y Ángela. O sea, 2 hijos. 3. Tres. Porque Y Josué. Josué nació allá en... Ella demoró como 3 años para venir acá. Sí, más o menos. 3 o 4. Que- Listo, entonces viene ese proceso Ya, de... sí. De que yo renuncié, Ok. Allá donde estaba renunció. allá renuncié, una cosa descabellada, pero no sé, cosas de la vida de uno, renuncié y llegué aquí así, Con los brazos. a que abuelita, la suegra, y ella pues trabajaran, y yo a ver qué iba a hacer. Claro, Pues, tocando a buscar. puertas para... Y entonces yo aquí me demoré como 1 mes o 2 meses, y yo, Mari, yo me vuelvo para Ibagué, me devuelvo para allá a ver si con mis hermanos consigo trabajo, me trabajo de nuevo en el magisterio. Entonces la abuela Angelina me decía, vea, hijo, pero si aquí hay Escuelas. colegios, pues busque aquí un trabajo en Cúcuta y consigue. Ah, sí, abuela, sí, pero yo tenía pegada todavía a mamá aquí y a mis hermanos, y Claro. tenía el pegue de ellos, para decir que los voy a dejar. Entonces me volví y vi que allá trabajé otras cosas, no, puse panadería, hicimos una cafetería, y eso fue duro, y nos tocó que venirnos. Devolverse Porque otra el vez. abuelito murió en Semana Santa. Por este tiempo murió él. El papá de abuelita Mari. Sí. Y nos vinimos al entierro y seguimos acá. Ya yo vi que Ibagué no me servía para nada. No pude. No pudo. Entonces me quedé aquí y busqué la forma de conseguir el puesto acá Ok. por el magisterio. Bueno, usted nos contaba, porque nosotros hablamos en uno de nuestros videos el tema de las expectativas, ¿no? Que uno como adultos tiene ciertas expectativas sobre la vida, expectativas sobre la economía, expectativas sobre la familia. Y usted nos contaba que cuando llegaron aquí, pues usted sin trabajo, ¿sí? Con 3 hijos Ujú. chiquitos y me imagino que abuelita con otro bebé a bordo porque ya casi nacía Alex. Sí. Entonces fue como la situación de, ¿y ahora? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y a abuelita se le ocurre una idea de trabajo, pero usted ya tenía usted nos contaba que usted ya tenía en su cabeza que usted era profesor, ¿sí? Y entonces cuéntenos cómo fue ese proceso de que ella decidió montar su propio emprendimiento. Sí, primero ella aquí me dijo a mí que quería entrar a trabajar en la Federación de Cafeteros acá.
cuando eso existía, esa empresa acá. Qué lástima, se perdió. Entonces ella ya trabajó y se llevaron la empresa de aquí para Bucaramanga. Claro. Se terminó. Todos esos empleados, que habían como 30 o más, Quedaron desempleados. locos. Y entre la mujer mía. Diga, ella sin trabajo, yo sin trabajo, los dos locos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, ella, una señora de buena fe, le dijo, ya, yo trabajo el peto, yo vendo el peto. El peto es como un alimento líquido, pero como llamamos como la avena, no es la avena, pero así. Sí, parecido. Bueno, Es de parecido. maíz. Es de maíz, exacto, un producto hecho de maíz. Entonces, yo voy a ir, mami, pero ¿cómo? ¿Y vos vas a vender peto en el mercado? Y para llevarlo al hombro y aquí para allá, y yo con el título de maestro colgando en la pared, y el orgullo de la cuestión, porque en este tiempo no. La muchacha está trabajando aquí en su casa, entonces tiene empleada, pero ella tiene la noche libre para ir a al colegio, aquí al colegio Caro en este caso, a estudiar, y usted tiene que dejarle ir a estudiar. Claro. Y si es universitaria también, le trabaja acá, pero trabaja allá. Hoy día eso quedó así. Sí, claro. Eso- Hoy la mujer trabaja y se prepara a la par del hombre. Exacto. En esa época, la mujer o estaba en casa o estando en casa, pero ella se estudiaba, como usted decía, de noche o continuaba el proceso. Entonces, para usted era duro primero porque usted estaba sin trabajo, que era el proveedor. Lo que usted nos contaba de que el hombre es el que traía el sustento a la casa. Sí, sí, sí. Sí, y lo segundo, que usted ya venía preparado como profesor, ya usted tenía un renombre y que abuelita decidiera empezar un emprendimiento como era vender peto, para usted de pronto fue como, no, Mari, espérate, sí, como que usted no Sí. le cortó las alas, No. pero sí, Y sí, me daba pena con ella. O sea, si le decía que no, sí, entonces como que la igualaba, ¿no? sí, sí. No quería eso, ¿no? Usted dijo, no, ¿usted quiere emprender? Bueno, hágale. Eso. Y así fue que montamos la venta de peto. Y entonces el orden del matrimonio, de la obligación matrimonial, que hablábamos ahora anoche sobre eso, ¿qué pasa? Que lo llevamos a cabo de esta manera. Ella trabajaba, él trabajaba en ese trabajo de la venta, En su emprendimiento. en su emprendimiento es la palabra, en su emprendimiento, hacía empanadas, buñuelos y Peto. peto, lo que más que cupiera en la vitrina que fuera venta, y ya se iba a vender. Con eso, entonces hicimos entramos en una condición, que con eso comíamos, porque estábamos donde la abuela, y de ahí comía, pues, la abuela trabajaba toda la vida, pero es decir, yo me siento en la mesa con todo gusto porque sé que hay sudor ahí. Ujú. Entonces, ya satisfecho. No me da, y qué pena, qué vergüenza con la abuela, ay Dios mío, y vos otra vez embarazada, ay Dios mío, y la abuela, no sean flanes, no sean vanes, comen 20, come el otro, comen todos, y los consejos de los abuelos. Claro. Bueno, consejo, bueno, entonces, ya ella trabajando en lo de ella, y yo en lo mío como maestro. Que A usted le salió trabajo. Me salió trabajo, pues fui a la gobernación de Cúcuta, y conseguí el trabajo, ¿no? Ya vamos a entrar a la parte pedagógica. Ujú. Entonces, ahí el secretario de Educación, la secretaria, me preguntó delante de mi tío que me presentó, me dijo, bueno, joven, pero vas a trabajar, ¿te sirve caña? Dijo, doctora, Esa es. esa es. ¿Pero querés para cerquita o lejos de tu casa? Dijo, sí, esos fueron términos precisos, ¿no? Doctora, pues sí, hay una escuela, hay una concentración que está a cuadra y media, no tengo que coger bus para ningún lado. Digo, esa es. La concentración cuarto centenario allá te voy a nombrar. Ay, yo me sorprendí todo. Tenía una semana de estar en Cúcuta dando vueltas. Y pues yo creí y no creí. Porque así tan fácil. Tan fácil. Pero por la condición del tío. Con ella eran muy amigos, eran de Ábrego. Y muy amigos, muy respetuosos, muy amigos. Mi tío Nahuiche, Luis Felipe, le decían Nahuiche, la costumbre nuestra. A Huiche, a Luis Huiche, bueno. Ella tenía amistad con mi tío de niños. Entonces él le pidió el favor, dijo, te voy a hacer el favor. Y usted que, además de ser profesor y dictar clases, ¿qué más sabía hacer? Digo, no, pues yo sé tocar guitarra y timbre y canto. Y en la escuela donde trabajé, allá estaba clase de canto y hacía coros. Digo, ese es el trabajo tuyo. Te vas para Ocaña. Porque es preciso que no tenés cupo. Entonces ya, bueno, sí. Yo de haber hecho las maletas ese mismo día o el siguiente para venirme de alegría, no, me quedé 8 días más. Confundido,
que si era cierto o no cierto. Y como le digo, que los telegramas y las cuestiones, demorado y bueno, la comunicación. Me aguanté 8 días y el viernes me vine. Cuando llego a la casa y me dice la mujer, vea, hombre, ¿usted a qué hora de llegar? Pues dame un abrazo primero. Mirá que aquí, vea, y a usted le llegó el nombramiento. ¿Cómo así? Y aquí está. No me dejó desempacar las maletas. Váyase una vez para el colegio. Mire, vea, Marconi. Por favor, presentarse en la concentración cuarentenario para el registro de este nombramiento suyo. Va, por decreto, por todo. Ay, lo tengo guardado. Ay, sí. Claro, entonces, pero hoy es sábado, hasta el lunes. El lunes a las 8 arepitas con queso y al desayuno y para la concentración. Ella dijo, bueno, se va. Y me fui. Señora Araminta, buenos días, la directora. Buenos días, joven. Pues sí. Tenía que... Como 30. 30, no 30. Pues joven, si estoy joven, no, todavía. Tiene 30 y Yo tengo 30 y estoy joven. Exacto. Sí. Digo, bueno, mira, es que pasa una cosa, yo tengo aquí todo ya está reglamentado. Profesoras y profesores, cada una tiene su curso. Tengo todo ya seleccionado. ¿Qué te pongo a hacer? ¿Qué sabes hacer? Digo, profesora, usted me hizo la misma pregunta que la secretaria de Educación. ¿Qué? ¿Por qué? Pues, ¿qué me está diciendo usted? ¿Que yo qué sé hacer? Vea, yo sé tocar guitarra, tiple, canto, hago coros, monto música en escuela. Digo, no, ese va a ser tu trabajo aquí, directamente. Bueno, mire, las dos cosas, ¿no? Lo que más le gusta hacer. Y a lo que más me gusta hacer, y entonces, tan de acuerdo lo de Cúcuta como acá. No había más que hacer. Menos mal sabía tocar tiple, guitarra y cantar, porque si no, ¿qué lo ponen a hacer? Pues sí, dígame, sí. Claro, vea, ahí es cuando uno dice, y uno ve lo importante de en la adolescencia o en la niñez adolescencia, cultivar las artes, Sí. cultivar esas actividades en los niños que les pueden servir en la adultez. Sí, por ejemplo, la música es una habilidad, la danza, el teatro, o sea, todas esas herramientas que de pronto a veces se dice que los niños vayan a la clase de música para que no moleste la casa, pero es una habilidad que uno desarrolla y luego le puede servir en la vida. En el caso suyo, Sí. le abrió la puerta para que durante 30 años más trabajara como docente de música, aparte que era lo que más le gustaba hacer, le dio trabajo y le dio comida y le dio sustento y le dio muchas cosas. Exacto. Entonces aquí viene la cuestión de que la combinación de lo que yo soy, pues profesor primero, que todo pedagogo, segundo musicalmente, en la cual he descollado Quino Caña y me tiene muy buena identificación, que ustedes lo han dicho. Entonces la música fue para mí la puerta. Y además, como música, está la composición, que es la que mejor, la que me ha puesto más en conocimiento por las canciones que he hecho, he mostrado y que le han servido aquí a Ocaña, y para mí pues ha sido la etiqueta de presentación a través de eso, ahí en escuela, porque yo enseñaba, la música la cogí como una clase, primero que todo musical, y segundo dentro de los tiempos de la musicalidad. Hay que llevar los tiempos exactos y los movimientos, y viene la danza. Entonces todo eso se acomoda ahí, y yo hacía una clase de educación física musical. Okay. Pues yo sacaba a los niños al patio, recordarán, ustedes, ¿no? Sí, usted fue profesor mío. Bueno. Y de Pipe. Y de Pipe. Y de Tú ya Pipe. no estabas muy chiquita, pero sí, A mío. Pipe A mí me dictó música. Y a Pipe sí le dictó música y luego le dictó primero de primaria. Y a Pipe le di con un coco por la cabeza, porque me estaba molestando sentados todos, y él estaba recochando y después y el niño se retorció y me dio un pesado y todavía me duele. Pipe, si estás viendo esto, Pipe, abuelito te quiere. Lo que pasa es que era muy intenso. Entonces resulta Y que... como no tenía cabeza. ¿A dónde darle? Es que era muy cabezón también. Bueno, entonces estamos con las podcasts, ¿no? Así que... Sí. Entonces, bueno, esa carrera a mí, yo la acabé de desarrollar con placer, porque pues la composición, la que me ayudó como músico, pues había, sin demeritar a los compañeros músicos que no hacen más sino tocar el instrumento, pero es una cualidad
Claro. Lo que pasa es que yo la combino con... Claro. Porque soy cantautor, entonces las Sí. dos. Y muchas cosas, el himno de... Bueno, vamos a conversar sobre eso. Entonces, por ejemplo, el himno de Asinor, que acá, que es el del profesor Arado, tuve la dicha de colocarla en un concurso que se hizo para buscar al profesor ¿qué? Entonces yo gané la prueba, entonces yo fui que me escogieron para colocar la música al himno de Al Asinor. himno. Vino el himno para la escuela En Alfonso López, ¿no? de Alfonso López, tuve que ver, ahí está, abajo donde dice Los créditos. Los créditos, ahí está el nombre mío, con el maestro Memo y Alonso Bayona. Ya vino un señor por ejemplo, de Teorama para el himno de la escuela del Farache. Me trajo la letra y yo le puse la música. El del himno de la playa, de Miraflores, esa sí le puse la letra y música. El Pueblo Nuevo, que hoy día es colegio rural con bachillerato, Pueblo Nuevo. Y ahorita en noviembre, para la clausura de un 6º grado y tal, me llamaron para presentarme como el autor del himno del colegio tal. Sí, le hicieron allá un Sí, reconocimiento el año pasado. Eso. Teoramas, Calixto no, mi tierra no. Allá tiene ya. Pero que si me sugieren. Claro, pero abierto, no. diga. Abierto, está el cupo abierto. Pero también una de las cosas que se le reconoce a usted en Ocaña es que usted creó la primera banda marcial infantil. Ya, bien. Entonces, con mi trabajo en la concentración, llegó yo con mi guitarra y mi tiple. Y mi cassette, mi grabadora, que inclusive la hice comprar al colegio. La señora directora, necesito una grabadora. La necesito. Vamos, y la compraron y se la dejaron robar. La digo aquí. Bueno. Nos llegó de España ¿qué? Una dotación. Una dotación. Nos llegó al colegio. Y estaba yo ahí. Y lo abro. Ay, Dios mío. 3 xilófonos, metalófonos y un xilófono de madera, maracas, flautas, platillos. Había uno mínimo así, un platillo. Sí. Y varios platillos. Bueno, me llegó el armaje para la banda marcial. La banda marcial de la escuela. Y entonces aquí voy a montar la banda. Y voy montando esa banda y eso. Y bueno, entonces yo, banda marcial, grupos de danza con el profesor Pacheco y Carlos también, después fue Carlos. Y yo yo trabajé 20 años consecutivos con la banda marcial, con todo lo de educación musical, para que un señor rector me retirara de ese oficio y me diera un primero. Claro, ahí fue... Ese bajón para mí fue enorme, que me obligó a salirme de la escuela, al colegio. A pensionarse Ya me pensioné. O sea, ya tenía la edad para pensionarse. Exacto. Usted dijo, pues no me voy a estresar, ya cumplí, ya... Eso. Por ejemplo, usted fue profesor mío en primero, como hasta tercero. Uh-huh. Y yo estuve en la banda. Yo tocaba a veces los platillos, a veces el triángulo. Yo me pongo a pensar y me risa, pero el triángulo, y yo... ¡tring! Pero ¿cuál es el motivo ahí? El triángulo, ¿cierto? ¿Pero qué es? Uh-huh. El toque puntual en el paso, Claro, de la marcha. de la marcha. Si era en un vacío, pues ¡pum! ¡Cling! ¡Pum! Y sonaba. Ahí está la combinación de los sonidos. Claro. Y bueno, a Laurita, su tía. También, no, es que todos pasamos por la banda. Sí. Bueno, menos Paula y Pipe porque estaban muy pequeños. Sí. Yo toqué platillos y toqué el... Bueno. Y sí, fue Entonces, y ahí que el rector me dio un primero, trabajé 3 años, hasta en marzo 3 del 2023. De 2003. 2003, y ahí caduqué. Y ya pues sí. Se retiró. Me retiré. Y yo creo que ahí también fue como el espacio para usted. Primero descansar porque trabajó como por 30 años como docente y eso es algo, o sea, aunque era un trabajo que a usted le gustaba, ya pues ya no, las fuerzas no eran las mismas, ya también como que uno tiene que gozar de lo que uno ha trabajado.
Después, yo siento que después de eso fue como su tiempo para componer más, para dedicarse más a su tiple. Sí, claro. ¿Cierto? Fue como, Sí, sí. como que se abrió esa oportunidad de que no estaba la música solo para la banda o para el colegio o para las serenatas que ustedes daban, sino que fue como la época donde usted ya se sentó a escribir sus propias canciones y a producirlas. Porque usted compone canciones desde Sí, de rato. hace mucho, pero ya llevarlas a producir Sí. o a concursar, o Ah. ya fue como esa nueva etapa. Ya fue las presentaciones mías en Ocaña y fuera de Ocaña como invitado para concursar. Por ejemplo, en El Socorro, se llama así, Concurso Nacional de Canción Inédita, José Alejandro Morales. A Mariquita en el Mangostino de Oro. Claro. Aquí en la Universidad Francisco de Paula. En la Universidad Francisco de la Paula canción Santander. inédita. En Apolinar Criales en Puerto Salgar. Puerto Melgar. Sí, de Cundinamarca. En Tamarameque, Tamarameque. que fue lo más de bonito y raro, porque allá son tamboras y gaitas por todo lado, porque esa es su música. Su cultura. Y yo llegué con el grupo mío que llamaba Colombia Vive, con Luis Claro, con Ricardo, Jesús Mandón y mi persona, vestidos de campesino, bueno, para la actuación, ¿no? Claro. Entonces, y llevamos nosotros, diga usted, tambora por todo lado, y concursando y de ahí cuando sale el grupo mío campesino. De cuerdas. Dios mío. Tranquilo. De cuerda, triple, guitarra y canciones del interior aquí Del país, del ¿qué? Andina, música andina. Pues un contraste enorme. Y salimos con una guitarra y una canción que se llama Mi Morenita, que la mía, y la presentamos, bueno. Y estaba nada menos ahí que el señor tiplista santandereano estaba de jurado. Digo, a este que le va a llegar. A este es que le va a gustar. A este que le va a gustar. Y vamos a ver qué calificación da. Ya diría a los compañeros cuando terminamos, digo, el que está allá a tal parte, ese que está ahí, ese es Martínez, Pedronel Martínez, gran tiplista de fama internacional, nacional. Digo, sí, claro. Hermano, familia, hermano de los hermanos Martínez, del dueto. Digo, ahí tenemos. Pero yo sin necesidad de ir allá a manifestarle nada. No, nada. Yo respeto eso porque yo he sido jurado. Entonces, está en él. Claro, pues, bueno, segundo puesto, tercer puesto, tal, de segundo, primer puesto, el dueto Colombia Vive. Yo tengo la idea de formar, hacer un evento también, ya Claro. profesional también, de cultura musical, como el Mangostino de Oro, como Sí, claro. José María Criales, Para promoverlo. Si tanto es el frijol nuestro, si tanto es la arepa nuestra, si tanto es las barbatuscas, si Claro. tantas cosas que hay, ¿por qué no le damos el símbolo ese Claro. a un acto como ese? Tal. Claro. Pero vamos, esa es la idea que tengo. Yo también seguí esa proyección musical con los compañeros míos de música, con el maestro Memo, con toda esa cantidad de músicos. Hicimos varios nombres, duetos, como dueto, pues así, el Colombia Vive, por ejemplo, el Alma y Paisaje del maestro Memo, Inspiración de Alonso Bayona, otros que hicimos música, ¿no? Grupos musicales De aquí Ocaña. Y ahí, pues yo continué Claro. hasta que me está haciendo retirar el tiempo, la edad. Me está haciendo, sí, porque sí, ya hay que mirar de otra manera, o no tanto por la capacidad de cantar o de instrumentos, sino la capacidad mental, memoria, que Claro. hay cosas que sí, y entonces uno se siente mal, porque hoy día, cualquier cosa, de un tema de esto que se están presentando por los medios de comunicación, y así que a alguien le gustó y vamos a hacer un contrato con fulano y tal, y me comunican, se conectan conmigo para presentarme en tal y que me pagan
Claro, usted siente que ya pasó todo ese ¿Cómo es tiempo. para soportar la parte de nervios, sí, de presentación, presión. depresión, la presión esa que existe? Ya veo que no. Más bien continúo haciendo Claro. letras, escribiendo y grabando, que eso sí, grabaciones como me están grabando, Ajá. con el tiple, los compañeros Claro. de música se graba, hay un error, se corrige y sale la canción pura. No, es que usted sigue aportando a la cultura. O sea, Sí. ya no desde el artista que va y se presenta, presenta, sino Eso. del que compone, del que escribe. presenta a la comunidad o tiene ideas sobre lo que usted decía, como pensar en un evento que promueva la cultura, porque como que el afán de su generación y de la música andina, el bambuco, es mantenerla. Sí, Sí, sí. entendiendo que ahorita pues hay una diversidad de música y que los jóvenes escuchan otro tipo de música, es poder seguir cultivando el arte, la danza, la música colombiana, como que su labor ahorita es ser como ese emblema o esa persona que va ahí proponiendo y creyendo y apostando para la cultura de Ocaña y de la región. Exacto, sí, sí, sí. Yo me da vida y tenerla presente para... Exactamente. Esto que estoy haciendo acá es una maravilla para mí, es un homenaje que me hacen a mí porque eso va a quedar para... Ajá. Bueno, entonces, Sí. yo les agradezco. Entonces, queríamos preguntarle a usted, que ya tiene 80 años, que ha pasado por todas las etapas que muchas personas estamos de la vida, ¿sí? Algunos en unas etapas tempranas, otros a mediana edad, pero usted que ya ha vivido, ¿qué consejo le daría a los jóvenes y a todos los que nos ven sobre la vida? Primero que todo, que como decimos, la vida es una, la cual hay que vivirla a la mejor manera, que no nos hagamos daño ni hacerle mal daño a nadie, que la vida entre mejor se viva, en paz, en armonía, en amor, en comprensión, eso, en diálogo, entre mejor se vive así, mejor se vive. Porque vivir en contrario a eso pues es daño. No se vive la vida, se vive una vida pero en tormentas, en trifulcas, en que se acuesta uno y no se acuesta tranquilo porque se viene lo que se ha hecho, lo malo que se está haciendo. Y si yo soy cultor de esos hechos malos, pues entonces ¿qué paz puedo tener? Ahora, la tranquilidad de la persona lleva paz. La tranquilidad de la persona lleva paz a los demás. Es un ejemplo. Por ejemplo, a estas alturas de la vida mía, pues yo tengo que ser, es decir, tratar lo mejor que ser y no derrumbarme porque ya yo viví lo que, no, dice mucho, ya yo viví lo que viví. No, y entonces mañana y dentro de 2 horas, ¿qué está haciendo? Viviendo. ¿Y cómo lo va a vivir esa hora? Es decir, la vida es continua hasta que uno se muera. Entonces, eso es lo mejor para la tranquilidad propia y la tranquilidad de los demás. Que uno sea un objeto de que lo sigan por lo bueno y no un objeto de que lo sigan por lo malo. Sí, porque uno cuando está joven, uno siente que ya va alcanzando todo o que no está alcanzando nada y que qué frustración, mi vida se acabó a los 30, por ejemplo. Apenas estamos empezando a vivir y lo que usted nos dice es que hasta el último día debo tener la mejor actitud, hasta el último día debo seguir luchando por mis sueños, hasta el último día yo debo seguir cultivando paz, cultivando armonía y ser uno paz, lo que usted decía, ser uno paz es pues muy, muy linda esas palabras. Esperamos que la gente que nos está escuchando pueda guardar eso en su corazón. Queríamos, como les dijimos desde un inicio, terminar esta temporada de la adultez hablando con usted que pues ya ha vivido Pues sí. mucho y le falta mucho por vivir. Claro. Porque hemos dicho que le falta mucho por vivir, pero que ya ha pasado todas estas etapas, ¿sí? Ya su preocupación no son las preocupaciones que tenemos de pronto nosotros ahora, pero que usted las tuvo en su momento. Gracias por contarnos su vida, por contarnos sus experiencias, por sembrar pues mucho de la cultura, del arte, de las buenas costumbres en nosotros y nosotros poder pues comunicarles a ustedes toda esta información tan bonita.
Entonces, agradecido con usted primero, abuelito, por darnos esta oportunidad, este espacio. Nos gustaría que se despida de la audiencia. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues ya usted tiene un concepto de cómo gran parte de mi vida ha sido y cómo quiero que sea para beneficio de todos una vida buena. Le agradezco aquí a las nietas podcast. A las Chonas Podcast. A las Chonas Podcast, y que me tienen acá en esta cosa tan bonita. Y agradecerle a Dios que me dio la oportunidad de hablar, comunicar, y que sea todo un amor. Gracias, abuelito, y gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio, por quedarse en esta entrevista, escucharnos a nosotros y también escuchar la historia de vida de nuestro abuelo. Espero que les haya servido, que tomen ese lindo consejo. Y nada, agradecerles una vez más por apoyar este canal, porque cada día se van uniendo más personas a esta comunidad. Y para nosotros es un placer poder compartir nuestras vidas, nuestras experiencias y nuestras historias. Así que los esperamos en el próximo episodio, donde vamos a tener nueva temporada. Así que estén muy pendientes y gracias, la verdad, por quedarse hasta el final de este video. Nos vemos. Chao.